Gracias. Buenas noches. En nombre del Colegio de Farmacéuticos y la Academia Nacional de Farmacia de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida a todos los colegas que en este momento se unen a escuchar a los expositores con los que compartiremos esta noche en este foro el rol del farmacéutico en la vacunación contra influenza. Esta actividad que cobra una singular importancia en estos momentos de pandemia mundial por el COVID-19 y en los que la esperanza está puesta en el desarrollo de una vacuna. Y además, en nuestro país se lanza la campaña nacional de vacunación contra influenza y se hace un llamado vehemente de parte de las autoridades de salud a que la población se vacune para prevenir las infecciones respiratorias y no saturar los servicios de salud. Este foro se organiza con el objetivo de fortalecer el papel del farmacéutico en la promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante su participación en la campaña nacional de vacunación contra influenza. Considerando que además de la organización estatal, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, participan también gran cantidad de farmacéuticos que desde las farmacias de comunidad privadas aportan a esta estrategia nacional. Según la información que pudimos obtener de una encuesta realizada a los colegas regentes farmacéuticos por parte del colegio y la academia, y algunos de estos datos han sido insumos importantes para los expositores. Procedo a indicar la dinámica a seguir. Contaremos con la participación de 3 excelentes expositores a quienes de antemano les agradezco la anuencia para disponer de su valioso tiempo para participar en este foro. Cada uno de ellos dispondrá de 15 a 20 minutos para su intervención. Las preguntas se realizarán al final de que concluyan todos los expositores y se les solicita que por favor las envíen por escrito durante la exposición en el icono de preguntas y respuestas, indicando a quién van dirigidas y que mantengan sus micrófonos apagados durante las exposiciones. El orden de participación en que intervendrán cada uno de los expositores es el siguiente. Iniciará el doctor Roberto Arroba, continuará el doctor Jeffrey Castro Rojas y concluye con su participación la doctora Andrea Rodríguez Martínez y pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Procederé a presentar al doctor Roberto Arroba Tijerino, quien ya nos ha acompañado en los primeros de estos foros que realizamos vía virtual, quien abordará el tema Estrategia Nacional de Vacunación contra Influenza 2020, la importancia del sistema nominal de vacunación Sinovac. El doctor Roberto Arroba es el coordinador nacional de influenza y otras virosis respiratorias en la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Es médico graduado de la Universidad Internacional de las Américas, especialista en Medicina del Trabajo por la UCIMED, máster en Administración de Servicios de Salud por el ICAP, máster en Epidemiología de la Universidad Nacional, máster en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu Fabra y egresado de la Maestría de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Ha tenido experiencia también en docencia en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Americana y es coautor de varias publicaciones relacionadas principalmente a inmunizaciones. Entonces, doctora Arroba, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora. Y muy amables nuevamente por la invitación. Entonces, bueno, tal como me solicitaron, el tema que voy a presentar es el siguiente: vacunación contra influenza estacional y el registro nominal de vacunación. Siguiente, por favor. Bueno, en relación con la vacunación contra influenza estacional, este año, como ustedes bien saben y habrán visto en noticias, se inició el día de ayer, 4 de mayo, la campaña contra influenza estacional. ¿Cuál es el objetivo de esta vacunación contra influenza estacional? Bueno, cabe destacar que los objetivos son los siguientes: vacunar contra el virus de influenza estacional a los diferentes grupos de riesgo establecidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, pero mediante una estrategia de vacunación diferenciada que permita poco a poco ir protegiendo contra la influenza estacional.
Cabe decir que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología es un órgano adscrito al despacho del Ministro de Salud y es el ente que toma todas las recomendaciones, indicaciones que tienen que ver con vacunación en el país y que pues tienen que ver tanto con la parte pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, como la parte privada, todo lo que son las farmacias de comunidad. Y por eso es que estamos hablando esta noche también del Sistema Nominal de Vacunación, del Sinovac. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los grupos de riesgo a vacunar que determinó la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para este año? Los siguientes grupos: todos los niños de 6 meses a menores de 7 años, independientemente de si tienen o no tienen algún riesgo. Todos los adultos de 59 años y más, independientemente del riesgo. Aquí es importante comentar que hemos ido bajando la edad de vacunación de las personas adultas mayores y hemos ido subiendo la edad de vacunación de niños. El año pasado vacunábamos hasta menores de 6 años y mayores de 60 años. Este año, como ven, lo subimos a menores de 7 y lo bajamos a mayores de 59 años. El próximo año vamos a bajar la edad a mayores de 58 y además el país va a comprar 1,5 millones de dosis de la vacuna contra influenza estacional a través del fondo rotatorio de la OPS. Entonces, como ven, todos los años hemos ido aumentando esta población a vacunar. Otros grupos son todas las embarazadas independientemente de la edad gestacional. Y además se va a vacunar a toda la población mayor de 7 años y menor de 59 años que tengan alguna enfermedad crónica. Básicamente diabéticos, cardiópatas, obesos, grado 3 o bien obesos mórbidos, personas con enfermedades respiratorias crónicas como el asma, el EPOC, bronquitis crónica y otras enfermedades también como las renales, cáncer, entre otros. También se están vacunando a todos los funcionarios de salud, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud. Pero además hemos aumentado estos grupos también, aquí no está, pero estamos vacunando a toda la población de policía de migración. Estamos vacunando a funcionarios del SENASA que tienen trabajos en granjas porcícolas, granjas porcinas y granjas avícolas. Y estamos vacunando también a funcionarios del 911. Y además se están vacunando a todos los estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines que estén realizando campos clínicos dentro de los establecimientos de salud de la Caja. Siguiente, por favor. Bueno, eso es una presentación muy breve de lo que era la parte de vacunación en el país, porque el doctor Castro se expondrá un poco en más detalle toda la parte de vacunación a nivel de la seguridad social. Lo otro importante de esta presentación mía es el sistema nominal de vacunación. ¿Por qué tenemos en el país un sistema nominal de vacunación? Que es el Sinovac y funciona desde el año 2017. Esto es muy importante para nosotros porque somos de los pocos países de la región que contamos con un registro nominal que tiene base poblacional, porque tenemos todos los casos, los pacientes, las personas vacunadas tienen un registro que está dirigido al, valga la redundancia, al registro nacional. Entonces, todas las personas de este país, nacionales, metemos nada más el número de cédula y automáticamente en el Sinovac se nos cargan todos los datos de las personas que vamos a vacunar. La siguiente, por favor. Ok, tenemos una base legal de por qué estamos solicitando el sistema nominal de vacunación. Tenemos la Ley General de Salud y tenemos además un decreto de vigilancia de la salud que obliga a que todos los eventos de salud de este país sean reportados. Y dentro de estos registros y reportes que se tienen que hacer por ley está el sistema nominal de vacunación. Entonces, yéndonos un poquito para atrás, ¿por qué es importante
tener un monitoreo y evaluar las coberturas de vacunación en el país? Bueno, vean ustedes los logros y la importancia del programa de inmunización que hemos tenido nosotros en el país. Control y eliminación de enfermedades inmunoprevenibles. La difteria, desde el año 1976 no tenemos casos reportados en el país y ustedes habrán visto que hace un par de años en España, un país de primer mundo, tuvieron casos de difteria simplemente porque los papás no querían vacunar a sus hijos de estos nuevos antivacunas y han tenido casos de difteria. Tétanos neonatal autóctono, desde el año 1988 no tenemos en el país. Poliomielitis, esto es desde 1970 que no hay casos en el país. 1994 es el último caso de polio en la región de las Américas, que fue en Perú. Sarampión, bueno, no teníamos casos de sarampión desde 1999, pero ustedes recordarán, el año pasado tuvimos unos casos importados de sarampión de unos turistas franceses y luego de unos turistas estadounidenses. Y no tenemos rubiola ni síndrome de rubiola congénita desde el año 2010. Hemos tenido mejoramientos en los esquemas de vacunación. El refuerzo de sarampión, rubiola y paperas en escolares a partir del año 92. La hepatitis B como vacuna del programa nacional desde el año 1997. La hemófilos influenza desde el año 1998. Sarampión, rubiola en adultos y en el posparto tuvimos una campaña de vacunación en el 2001. La influenza estacional se aplica en el país desde el 2002. Varicela desde el 2007. TDAP posparto, que inicialmente era posparto en el 2007, y luego lo pasamos a la TDAP en embarazadas. Y neumococo desde el 2009. Y como recuerdan, también tenemos la vacuna contra rotavirus y contra papiloma humano el año pasado. Nosotros en el país tenemos que sentirnos muy orgullosos del esquema de vacunación que tenemos, porque es uno de los más completos, ni siquiera voy a decir de América, voy a decir del mundo. Entonces, es un esquema muy completo y pues cada día vamos viendo cómo podemos ir mejorando el esquema de vacunación de país. Bueno, la vacuna contra influenza estacional, justamente, en América Latina hasta hace un par de años, solamente Panamá y Costa Rica teníamos una vacuna cuadrivalente en el esquema de país. La gran mayoría de países, con excepción de Estados Unidos y Canadá, usan vacunas trivalentes contra influenza. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Será que nos ayudan con la siguiente? Gracias. Ok, ya regresamos. Tal vez si nos pone en modo presentación, por favor. Ok, gracias. Ok, esta es otra diapositiva para que ustedes vean los logros e importancia del programa de inmunización del país. Puse una comparación de coberturas de vacunación en los años 2011 para que vean ustedes las coberturas que teníamos en el 2011 versus las coberturas del 16, del 17, del 18 y del 19. Si ustedes ven, son la vacuna, la que está en la barra azul o barra morada, es la IPV, es decir, polio intramuscular, tercera dosis. Tenemos hepatitis B, tercera dosis, en la barra rojo y neumococo 2 en la barra naranja. En el 2011 el neumococo fue un año particular a nivel de la seguridad social
y tuvimos esa cobertura de vacunación tan baja, que fue menos del 70% incluso, y con la de polio y con la de hepatitis B, tercera dosis, vean que apenas habíamos llegado a un 85%. Eso en realidad no es una muy buena cobertura. La cobertura de vacunación que se recomienda a nivel internacional, OMS, OPS, para hablar de un efecto rebaño, de un efecto de protección en la comunidad, tendríamos que tener coberturas del 95% y más. Entonces vean cómo pasaron los años y en realidad pues ahora en el 2019 tenemos coberturas esa no está actualizada con el último dato, pero yo estuve revisando ya hoy en la mañana y estas coberturas están por encima del 95%, lo cual eso es muy bueno para país, porque al tener coberturas tan altas, significa que estamos protegiendo nuestra población y además con el efecto rebaño que estamos creando, pues hace que la probabilidad de tener un caso importado o tener un caso autóctono es prácticamente cero. Siguiente, por favor. Bueno, esto que les voy a presentar a continuación, bueno, es un agradecimiento especial al Colegio de Farmacéuticos y a la Academia de Farmacia del país, ¿verdad? La Academia Nacional de Farmacia, porque hicieron una encuesta, yo les di unas preguntas que me ayudaron a ponerlas en la encuesta, que iban enfocadas en la parte de vacunación y en la parte del sistema nominal de vacunación. Entonces, eso es lo que voy a presentarles. Como pueden ver, esta pregunta dice, en la farmacia que usted regenta, ¿se aplican vacunas? Pues vean ustedes que un 76% de todas las encuestas dicen que aplican vacunas. La siguiente, por favor. Y si ustedes pueden ver, la siguiente pregunta es, ¿por qué razón no aplican vacunas en su farmacia? Hay varias respuestas, pero básicamente, bueno, el 20% dice que no se aplica ningún tipo de inyectable. Un 37% dice que no es rentable. Un 11% dice que el tipo de cliente que llega no requiere el servicio. Un 22% dice que no se tiene el área apropiada. Un 32% por política del propietario. Y un 21% hay otras razones por las cuales no aplican vacunas. La siguiente, por favor. Bueno, estas son qué tipo de vacunas aplican. Si pueden ver, las que más aplican, pues son las de fiebre amarilla y las de influenza estacional. Pero también se aplica la vacuna del papiloma, se aplican vacunas de neumococo, se aplica vacuna contra varicela, la neumo 23, rotavirus, meningococo, TDAP, TD, hemófilos influenza y vacuna tetravalente, la TDAP, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven hepatitis A, hepatitis B, sarampión y otras. Entonces, si ustedes ven, en realidad sí se siguen aplicando vacunas en las farmacias de comunidad. Es cierto que la caja como país, pues es el principal prestador de servicios de salud del país y es el principal vacunador del país. A nivel de la seguridad social, por año, más o menos, tenemos unas 3 millones de dosis aplicadas entre todas las vacunas que se aplican entre los niños, ¿verdad? Que un niño recibe, pues como saben, varias vacunas en varias dosis, hasta embarazadas y adultos mayores. Pero a nivel privado se siguen aplicando vacunas y por eso es muy importante el tema del registro nominal. Siguiente, por favor. Ok, otra pregunta. Dice, ¿la farmacia que regenta aplicará este año la vacuna contra influenza estacional? Un 80% dice que sí, un 20% dice que no. La pregunta 14, ¿qué grupos de edad es el que más llega a vacunarse contra influenza estacional en la farmacia que usted regenta? Pues la gran mayoría, básicamente el 94% son adultos y adultos mayores. Vean que niños y adolescentes apenas llega al 5%. La siguiente, por favor. Ok, ahora viene, ¿qué conocen sobre el sistema nominal de vacunación? Resulta que un 79% de los farmacéuticos encuestados
sí que lo conocen, un 21% no lo conocen. Y esto básicamente es que pues todas aquellas farmacias que no aplican vacunas, que hemos visto que era alrededor del 20%, pues no utilizan el Sinovac porque no aplican vacunas y esa es la razón por la cual no lo conocen. Siguiente. Pero es muy importante que lo conozcan porque, bueno, si mañana cambian de farmacia o si la farmacia quiere aplicar vacunas a nivel privado, pues van a tener que utilizar el sistema nominal de vacunación. La siguiente pregunta, ¿utiliza usted el sistema nominal de vacunación para reportar las vacunas que aplica? Un 59% sí lo hace y un 41% no lo hace. Esto es muy preocupante y les voy a explicar por qué. El sistema nominal de vacunación tiene que ser utilizado por todas las farmacias, es decir, todos los farmacéuticos que aplican vacunas en este país tienen que tener un reporte en el Sinovac. Si no lo hacen, no están cumpliendo con el decreto de vigilancia de la salud y esto podría ser un problema incluso legal por no estar utilizándolo a pesar de estar aplicando vacunas. Luego podemos aclarar esto y podemos explicar quizás en el tema de preguntas porque puede ser que haya alguna pregunta al respecto. ¿Por qué no utiliza el Sinovac? Un 40% dice no sé cómo utilizarlo. Un 3% dice que es muy difícil de utilizar. Un 48% dice otra causa. Un 6% dice que no tengo tiempo para utilizarlo y un 3% dice que no le ve utilidad. Esto es muy importante. A pesar de que es un 3%, nos preocupa como Ministerio de Salud que no le vean utilidad. Y sí tiene mucha utilidad y ahora cuando presento unos diapositivos del Sinovac van a ver por qué es importante. El 40% que dice que no sabe cómo utilizarlo, eso es muy fácil de resolver. En la página web del Ministerio de Salud hay un manual de cómo utilizar el Sinovac, pero además en todos los cantones del país tenemos áreas rectoras del Ministerio de Salud. Cada área rectora, cuando le da el permiso de habilitación a la farmacia, ahí pueden consultar y pueden solicitar además su clave y usuario para el uso del Sinovac, ¿verdad? Y también lo pueden hacer a través del nivel central. Yo luego les puedo dar mi correo y ahí es donde nos hacen todas las consultas relacionadas con el Sinovac. La siguiente, por favor. Dice, la 23, ¿considera que sería valioso que el farmacéutico tenga acceso a los registros de vacunación de cada paciente en el Sinovac? Bueno, si ustedes ven, pues el 80% dice que es muy valioso. Y solamente, digamos que un 6% no le ven ningún valor. La pregunta 24, ¿considera que sería importante que se brinde un informe de los datos que se generan con la consolidación y análisis de los registros en el Sinovac, en el que, por ejemplo, se pueda ver los datos de la farmacia? Vean ustedes que gran cantidad también de farmacéuticos dicen que sí es muy importante. El farmacéutico, cuando utiliza el Sinovac, puede tener acceso a datos, puede ver qué paciente se ha vacunado, puede ver cuáles vacunas se ha aplicado y cuándo se las ha aplicado. Es cierto que no tiene todos los permisos para ver otra información, pero pueden solicitar lo que requieran al área rectora de su localidad para que les den un reporte, por ejemplo, de todas las vacunas aplicadas en el mes en la farmacia. Eso se puede hacer. La siguiente, por favor. Ok, esa era la encuesta, que eran más preguntas, pero bueno, por tiempo escogí las que me parecieron más importantes y que eran pues para compartirlas con ustedes. Ahora sí, vamos a hablar en lo que nos queda de la presentación, ¿qué es el sistema nominal de vacunación? Bueno, es una iniciativa para lograr en forma integrada una herramienta de apoyo para el registro, seguimiento y monitoreo del Programa Nacional de Vacunación. El Sinovac está bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y además en coordinación con la Caja e instituciones del sector privado, del sector salud, para la transferencia de la información. Si ustedes saben, pues el Ministerio de Salud es rector y ve la parte pública y ve la parte privada. Decíamos que la Caja es el principal prestador de servicios de salud
y el principal vacunador en el país. Sin embargo, tenemos un porcentaje importante de vacunas, de farmacias, perdón, de comunidad que aplican vacunas. Entonces, para nosotros como Ministerio de Salud es vital contar con la parte pública, pero también con la parte privada, porque lo que no se ingresa en el Sinovac es como que no se han vacunado. Entonces, por eso es muy importante tener el consolidado de país, caja, privado. Entonces, esta es la razón de ser del Sinovac. La caja con el EDUS está ya terminando los módulos de la parte de vacunas que van a permitir al Ministerio de Salud contar con toda esta información en una sola base de datos de lo público y además de lo privado. Y ahí podemos sacar coberturas de vacunación de país en tiempo real y además con el nombre y apellido de las personas, donde vive, número de teléfono. Entonces el seguimiento que se les puede dar es muchísimo más rico en el sentido de que yo sé que la persona que tiene el nombre tal, con la cédula tal, con el teléfono tal y que vive en tal lugar, le podemos dar un seguimiento. Porque si no, lo que nos ocurría hasta hace unos 2 o 3 años es que sabíamos que teníamos un 95% de cobertura, pero no sé a quién se vacunó y no sé ese 5% que no se vacunó. Siguiente, por favor. Esto ya va a ser más rápido porque es ya la parte, digamos, del Sinovac como tal. Cuando ustedes ingresan por primera vez, o los que ya conocen, se acordarán que esta es la entrada al sistema. Siguiente. Luego el sistema les da una serie de permisos. Esta que les pongo, pues es la pantalla a la que yo tengo acceso. Yo soy el administrador, digamos, general del sistema nominal de país y yo tengo acceso a todo. La persona en una farmacia de comunidad, pues tiene acceso a la parte de vacunación y es lo que sigue. La siguiente, por favor. Y entonces ahí ven ustedes que tienen 2 posibilidades. Registro diario de inmunizaciones y los reportes. La siguiente, por favor. Esto que viene ya es el registro diario de inmunizaciones. Esto es muy fácil de usar, es muy amigable, pero bueno, por tiempo no me voy a poner a explicarlo todo. Pero básicamente uno tiene que ingresar el establecimiento, pone el número de cédula de la persona y le da en búsqueda de padrón nacional. Siguiente, por favor. Y básicamente lo que va a hacer es que le va a dar el número de la persona que estamos buscando. Siguiente, por favor. Entonces, ven, en este ejemplo está la cédula física nacional, uno pone el número de identificación y esto es la información que nos aparece del ejemplo en particular. Luego viene lo que está como en un gris más clarito, eso se llena automático. La persona, la primera vez que llena el sistema, solamente llena, por ejemplo, la provincia, cantón, distrito, pone la fecha de aplicación de la vacuna, los datos del padrón se cargan automáticos y uno solo pone la vacuna que está aplicando. Siguiente, por favor. Y después uno solamente ingresa el dato y le va a aparecer ahí, registro ingresado correctamente. Siguiente. Uno también puede realizar búsquedas. Uno puede poner el número de cédula, busca a la persona y vamos a encontrar que esta persona o las personas que teníamos, digamos, ya en el registro diario, qué vacuna se les aplicó, cuándo se les aplicó y vemos los datos de la persona. Siguiente, por favor. Podemos ver el historial de la persona y pueden saber cuándo se aplicó una vacuna, qué vacuna se aplicó y esto nos va a servir pues para tener el historial de la persona. Siguiente. Y lo último, ya con esto estoy concluyendo mi presentación por cuestiones de tiempo. Ustedes pueden ver el número de cédula de la persona, ven el nombre de la persona y ven qué vacunas se aplicó y en qué momento se las aplicó y qué dosis se aplicó. Entonces, esto nos sirve para hacer un historial de vacunación. Esto no lo teníamos, como les digo, hasta hace 3 años. Las personas dependían de un carnet de vacunación que si además lo perdían, nosotros como Ministerio de Salud no podríamos hacer un certificado de vacunación. Con este sistema nominal vamos a poder hacer un certificado de todas las vacunas que se le han aplicado a la persona en los años que va ingresando al sistema. Es claro que nosotros podemos ingresar datos del 2017, que empezamos el Sinovac, para adelante.
pero del 2017 para atrás no contamos con esa información. Se podría realizar si las personas tienen los reportes, tienen los carnes de vacunación, puedan ingresar vacunas aplicadas de previo y eso les permite tener un esquema pues mucho más actualizado para los pacientes que ustedes han estado vacunando. Con esto finalizo y agradezco su tiempo. Igual me disculpo porque creo que me pasé de los 20 minutos, pero bueno, sería lo que les tenía para que vieran cómo es que funciona el Sinovac, porque es importante utilizar el Sinovac y el esquema de vacunación que tenemos en el país y enfocado en la parte de la vacunación contra influenza estacional. Sería de mi parte. Muchas gracias, doctora Fonseca. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Roa. Continuaríamos ahora con el doctor Jeffrey Castro. Jeffrey Castro Rojas, que presentará la estrategia organizativa y la participación también del farmacéutico para la campaña de vacunación en la Caja Costarricense del Seguro Social. El doctor Castro Rojas es farmacéutico 4 en el programa ampliado de inmunizaciones en la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social. Posee la licenciatura y el doctorado profesional en farmacia de la Universidad de Costa Rica y un curso de epidemiología de campo avalado por TEPINET. Ha tenido una amplia trayectoria profesional en farmacia de comunidad, droguería y farmacia hospitalaria, tanto pública como privada, y cuenta actualmente con 10 años de ejercer su ejercicio profesional en la Caja Costarricense del Seguro Social. También el doctor Castro ha colaborado como docente en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Ciencias Médicas. Muchísimas gracias al doctor Castro y lo dejo con el uso de la palabra. Buenas noches y bienvenidos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Para iniciar, vamos a ver. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, correcto. Ok, perfecto. Para iniciar lo que vamos a hacer es pasar unos puntos sobre lo que es la estrategia de vacunación para la influenza en la jornada 2020 de la Caja. Sabemos que tiene muchos puntitos, es diferente, es una campaña, una jornada que tiene sus cositas y la función del farmacéutico como un profesional que tiene mucho contacto con el paciente, entonces para darle una guía. Hay que tomar en cuenta que esta jornada es diferente, puesto que además de estar una jornada que está en el país junto con el COVID-19, tenemos que ambas, tanto la influenza como el COVID, tienen la misma forma de transmisión, las mismas medidas de prevención básicas y la parte de los grupos de riesgo que son similares. Lo que va a hacer una diferencia es que para la influenza tenemos una vacuna. La vacuna que se va a utilizar en este año es cuadrivalente del hemisferio sur, bueno, las cepas ahí las pueden ver. Como lo dijo el doctor Arroa, este año se adquirieron 1.300.000 dosis precalificadas por la OPS, a la cual se adquieren a través de ellos con una inversión de 6.1 millones de dólares. El día de ayer prácticamente se inició con la campaña, con la jornada, perdón, en las áreas de salud. Ya habían algunas áreas de salud que habían iniciado la vacunación, pero de sus funcionarios, que es uno de los grupos de riesgo que el doctor Arroa también indicó, que
que se debe vacunar el 100% de los funcionarios. La vacunación no viene por que a unas personas nada más se les ocurre. Hay unas recomendaciones tanto de expertos en la OPS como ya luego los expertos nacionales, la Comisión Nacional de Vacuna y otros equipos técnicos institucionales que ven la necesidad de continuar con la vacunación. La Organización Mundial de la Salud extendió estas guías para la actividad de la vacunación durante el periodo pandémico. Estas guías de marzo fueron actualizadas en abril, indicando lo mismo, que la vacunación debía de continuar y que íbamos a tener un beneficio. En estos documentos lo que mencionan es, se ven varios escenarios. Costa Rica está en el escenario 1 y 2. Estos documentos luego los pueden ver a detalle. Lo que hace mención es a que la vacunación se debe realizar a través de puestos fijos o puestos móviles, priorizar vacunación en personas en población vulnerable, con factores de riesgo en este caso. Entonces, Costa Rica decidió continuar con la parte de lo que sería la vacunación. De ahí sale el lineamiento técnico operativo de la jornada de vacunación, elaborado por todo lo que sería el país central, la doctora Leandra Barca, Elvis Delgado, Leandra Barca que es médico, Elvis Delgado que es enfermero, y mi persona como farmacéutico. Conformamos lo que sería el país central, y luego las demás personas que se involucran dentro del lineamiento, que sería la parte de la Comisión Nacional de Enfermería, la Coordinación Nacional de Enfermería, Andrés Vargas, que es toda la parte técnica, todo el ingeniero de cómputo, parte de cómputo, y las personas del Ministerio de Salud. Pero la jornada tiene ciertas características. Como ya lo mencioné anteriormente, es una vacunación, una jornada atípica, va a ser muy planificada y hasta cierta manera conservadora, protegiendo la interacción entre vacunador y vacunado. Entonces, dentro de las estrategias que se han implementado, Costa Rica decidió, bueno, la Comisión Nacional dio el aval para que se utilizara a través de orden alfabético. Como usted ha estado en constante con las noticias, a través de las noticias se han informado, no todos los países han utilizado esta misma estrategia, el apellido en nuestro caso. Hay países que lo han hecho con el número de cédula, por ejemplo. Entonces, estas estrategias se ha tratado a nivel de la caja de manejar tanto el escenario a través de lo que sería el apellido, o si no, a través de llamadas telefónicas, a través de las fichas familiares que en muchas áreas de salud tienen, y entonces van a estar llamando a algunos pacientes de riesgo que ya los tienen en sus listas para realizarlo a través de citas programadas. En el lineamiento aparece este documento, este cuadro, en donde se hace la segregación de los apellidos. Vamos a ver que a nivel de institución salió, y es lo que tienen en las áreas de salud, en donde la vacunación va a iniciar, bueno, inició el día de ayer, y a grandes rasgos el país está utilizando esta segregación de 7:30 a 10:30 de la mañana. Se va a vacunar solamente los adultos mayores. En las fechas, digamos, en esta semana le corresponderían los apellidos que empiezan en A y B. A partir
de las 10:30 se van a vacunar todos los que serían personal con factores de riesgo. Que esos factores de riesgo, embarazadas, además de las embarazadas, la población de 7 a 58 que tengan algún factor de riesgo como diabetes, cardiopatías, enfermedad respiratoria, obesidad mórbida, y los que serían los pacientes de 59 años a 64 años y todos los niños. Lo que se está intentando es que las personas no estén aglomeradas para prevenirlo del COVID. Hay algunas personas que están preocupadas y hasta cierta manera tienen un poco de razón porque tienen la necesidad para irse a vacunar, porque todos los años se han hecho, y creen que se van a quedar sin vacuna. En estos momentos, digamos, la cantidad de vacuna que hay es suficiente en el entendido en que el año anterior se adquirió la misma cantidad de vacuna. Entonces, no tendrían por qué preocuparse de que no haya vacuna, puesto que si el año anterior fueron vacunados y la vacuna alcanzó, entonces este año no deberíamos de tener mayor problema. La vacuna de niños, para los niños de 6 meses a 3 años, ha ingresado al país, está en proceso. Por problemas del COVID, muchos los vuelos a la parte logística de la llegada del medicamento a Costa Rica es el que se ha atrasado. Entonces, en el momento en que ingrese al país, va a haber su periodo de control de calidad en el laboratorio de normas de calidad de la caja y después se va a poner a disposición. Esperamos que la semana del 18 al 22 esté ya disponible esta vacuna para iniciar con la parte de lo que serían los niños entre 6 y 3 años. A partir de los 3 años, la que se utiliza en la de adultos, de esa en estos momentos sí hay. Muy importante es que hay que estar en contacto con el EVAIS para ver dónde le corresponde, porque parte de esta estrategia para tratar de tener un pequeño control sobre el hacinamiento o la posibilidad de contagio del COVID es que se tienen 2 escenarios, ya sea la vacunación dentro del EVAIS, que en algunos casos se va a poder realizar, pero en caso de que se va a coordinar, y eso el Ministerio de Salud hizo las coordinaciones o las recomendaciones para que se hiciera una coordinación entre Caja y las escuelas, por ejemplo, para que nos presten algunos los salones, los gimnasios, o que nos presten salones comunales. Se está haciendo la vacunación en gimnasios de escuelas, en algunas iglesias también. Son lugares que sean un poquito más ventilados, que los espacios que fueron recomendados eran que fueran amplios, dimensiones más grandes, ventilados, con la posibilidad de tener una entrada diferente a la salida. Entonces, estos lugares como gimnasios, como escuelas, ellos se ha podido coordinar para que la vacunación no sea en el área de salud, ya que hay algunas áreas de salud que son muy pequeñitas y aunque el vacunatorio cuenta con todo lo necesario, a veces el espacio físico, hay algunos ahí que solamente tienen una entrada y una salida, entonces estarían en el mismo lugar que los pacientes que en sala de espera de una cita, por ejemplo. Entonces, esto es lo que se está tratando de
prevenir a través de las coordinaciones de cada una de las áreas de salud para poder llevar la vacunación a un lugar más amplio. No es ir a vacunar casa por casa, porque eso también hay un riesgo. Entonces, lo que se ha dicho es que se va a vacunar en algunos casos, algunos pacientes que tengan algún impedimento para poder llegar al lugar donde se vaya a vacunar. En esos casos se montará una lista y se tratará de coordinar un día para realizar dicha vacunación, pero no va a ser en todos los casos. Paciente que se pueda trasladar debe de ir al centro donde le corresponde. No podemos decir que va a ser el área de salud porque en el área de salud no todas las áreas de salud están vacunando en ese lugar. Y oportunidad que en el caso de que hay algunos pacientes que se puedan captar dentro del área de salud, se van a vacunar. Pero el fuerte de la estrategia va a ser poderlos vacunar en un lugar que sea diferente al área de salud. Entonces, nosotros como farmacéuticos tenemos que ayudar a la población contestando todas las que tienen. ¿Para qué me debo vacunar? ¿Cuáles son los efectos de la vacunación? Algunas precauciones que debo de tener y dónde. O sea, el lugar tanto anatómico, que a veces nos preguntan, como el lugar en donde se está realizando la jornada de vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social, y no solamente los farmacéuticos que formamos parte del gremio de Caja, sino los que de toda la parte privada, no solamente farmacia de comunidad, y que debemos de fomentar lo que sería la vacunación. Ya el doctor Arroba mencionó varias de las enfermedades que se han podido erradicar a través de lo que sería la vacunación. Y muy importante lo de los casos de sarampión, o sea, los casos de sarampión, los que tuvimos fueron importados. Entonces, nuestro papel adquiere puntos extra, digamos así, porque somos unos de los profesionales que son muy cercanos al paciente. Hay lugares, sobre todo los retirados, en donde el farmacéutico es una persona muy bien empoderada dentro del pueblo. Entonces, nuestro papel de cercanía al pueblo, al paciente, somos personal capacitado y facilitador de información basada en la evidencia. Ahí coloco todos los centros de información de medicamentos en todas sus expresiones. Estamos en la obligación de dar información al paciente, información al personal médico, información a toda aquella persona que nos solicite esta de una manera muy técnica en algunos casos, pero lo importante es que sea información basada en la evidencia. Y tenemos que poder tener claro cuáles son todos los beneficios que adquiere la vacunación, que las personas tienen a la hora de vacunar. Entonces, hay que fomentar esquemas completos de vacunación y el caso de las jornadas, muy importante. En el caso, porque año a año el país adquiere una vacuna que está actualizada, que es segura y se adquiere a través de la OPS, del Fondo Rotatorio y la OPS, para que no haya conflictos, digámoslo así, conflictos de interés. Entonces, en este caso estamos protegiendo a la población por un tema de salud pública y mucho más en estos momentos que, como lo ha dicho bien el ministro en sus conferencias, no podemos o tenemos que prevenir que aparezcan casos de influenza donde en este momento el país está pasando con el COVID. Entonces, tenemos que tratar de hacer la mayor prevención posible. Otras funciones que
se realizan, o sea, aparte, nuestro grueso es la parte de informar, y eso lo tenemos bien claro desde que estamos en la universidad, pero a nivel de caja ya podemos incluirnos un poquito más. Estamos con la parte de solicitud de vacuna, no solamente hacia el almacén, sino hacia la OPS. Realizamos la parte de los talleres de cuota, donde vamos a las 7 regiones del país, hablamos con cada una de las áreas de salud y a través de los números que se dan, se pacta una cuota mensual. De eso se hace un consolidado y el consolidado se pasa a las autoridades para que hagan toda la parte logística de adquisición. Tenemos que estar conscientes de nuestro papel en la parte de almacenamiento y distribución de esa vacuna y la estabilidad y conservación de la cadena de frío, muy importante el papel del farmacéutico. ¿Cuál es el problema? Que hay colegas que creen que el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, es solamente enfermería. Entonces, el país central ha tratado de cada uno de los talleres de cuotas hacerles ver de que el farmacéutico se tiene que involucrar. Como hay áreas de salud que el trabajo en equipo es muy fuerte, hay otras áreas de salud que en ese caso están un poco débiles en la parte de el papel del farmacéutico, que es algo que se debe fomentar. Acá les iba a enseñar esa foto que cuando yo estaba en el Hospital Blanco Cervantes, esa fue una campaña de vacunación que la parte de enfermería y mi persona nos pusimos de acuerdo para montar, por ejemplo, un stand en donde se les daba información al paciente y se les aplicaba la vacuna o se les instruía para que tuvieran el carnet de vacunación completo. Esos son campos que cada uno de nosotros tenemos que ir abriendo y nuestro papel como personal capacitado para poder entregar información de peso, ahí es muy importante ese equipo. Somos un equipo multidisciplinario, tanto el PAI local como el regional, como el central, y el éxito de la jornada no va a depender solamente de uno de los miembros, no es solamente el enfermero que hace bien su trabajo o el ATAP que hace bien su trabajo, sino de la capacidad de que también desde la farmacia se le dé oportunidad para adquirir las vacunas. En ese caso, ya esta es mi última diapositiva. Nada más dejarles el mensaje de que vemos cómo podemos extender nuestro campo de acción para ayudar a la ciudadanía a que se acerquen a las áreas de salud para ver si pueden llegar a un acuerdo, digámoslo así, de dónde se puede vacunar, cómo se debe vacunar, quién se debe vacunar y todos esos puntitos que nada más es una parte de coordinación y el área de salud. Entonces, para que les dejo ahí como la tarea para que investiguen sus áreas de salud, dónde están vacunando, cómo se están vacunando, porque, como les dije al inicio, no todo el país está a través de los apellidos. En algunos casos, lo que hicieron fue llamar a la población, porque, qué sé yo, tienen pocas personas, las áreas de salud que tienen muy poca población, lo que han hecho es que van a un EVAIS y van a vacunar en una semana a todas las personas de ese EVAIS que están inscritos en ese EVAIS, luego se van para otro EVAIS porque pueden ser áreas de salud que tienen 14 o 15 de EVAIS, entonces van a ir a vacunar cerca de estos EVAIS en una semana en específico, en lugar de llamarlos a través de los del apellido.
esa situación. Muchas gracias y cualquier consulta estaremos a la orden. Muchísimas gracias, perdón, al doctor Jeffrey Castro. Y continuaría entonces, para cerrar las exposiciones de este foro, la doctora Andrea Rodríguez Martínez, quien abordará el tema aporte desde las farmacias de comunidad privada a la estrategia de prevención de enfermedades respiratorias mediante las campañas de vacunación contra influenza. La doctora Andrea Rodríguez posee la licenciatura y el doctorado profesional en farmacia. Es regente farmacéutica desde hace 14 años, propietaria de la farmacia Mari. Además, actualmente funge como vocal de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Adelante, doctora Rodríguez. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y nos acompañan hoy en este foro. Como mencionó la doctora, yo soy farmacia de comunidad de hace más de 15 años y se me ha invitado a participar dando una visión de cuál sería el papel de los farmacéuticos de comunidad a nivel general en esta campaña de inmunización. Si me permiten compartir la pantalla, doctor Jeffrey. Tengo problemas. Castro. Sí, es que tengo problemas con la... Que se me perdió la... Ya, me parece. Listo. Sí, listo. Perdón. Bueno, desde el punto de vista de las comunidades, los farmacéuticos tenemos un papel privilegiado donde somos el primer contacto de las comunidades con un profesional sanitario. Eso nos hace muy cercano y también nos hace muy confiable, pues que estamos preparados y brindamos información sanitaria de calidad y fiable, siempre, como mencionó el doctor anteriormente, con información basada en evidencia. Esto hace que dentro de la inmunización a nivel mundial se nos den 3 aristas principales. La identificación de los pacientes de riesgo candidatos para la vacunación, el ofrecer el consejo y mensajes positivos sobre la vacunación y participar activamente en el cumplimiento de las guías de vacunación. Eso se ve a nivel mundial. Si nos enfocamos un poco en el papel del farmacéutico en Costa Rica, podemos considerar que en realidad estamos capacitados para mucho más que esas funciones. Pensamos en la adquisición, la custodia, la conservación y la dispensación de vacunas. Y como mencionó el doctor Arroba anteriormente, desde el Colegio de Farmacéuticos se presentó esta encuesta, ahora en abril del 2020, donde participaron 305 farmacéuticos, creo que eran activos dentro de la farmacia de comunidad, donde estas farmacias encuestadas participan activamente en la campaña de vacunación para la influenza del 2020. El 80% de los farmacéuticos dijeron que estaban participando activamente de esta vacunación, lo cual es sumamente positivo, ¿verdad? Y proyecta bastante la necesidad de la población de que nosotros tengamos un papel activo en la adquisición, custodia, conservación y dispensación de las vacunas. No es solamente pensar en que vamos a hacer solamente guías en el cumplimiento de los cuadros, sino que tenemos que también ser las personas que proveemos esos productos. También en brindar la administración de las vacunas y el registro del sistema Sinovac, como lo mencionó el doctor Arroba,
En la misma encuesta que hizo el Colegio de Farmacéuticos, se menciona aproximadamente que el 79% de los regentes farmacéuticos conoce el sistema y, muy curioso, el 59% de estos farmacéuticos no utiliza el sistema porque no le ve una utilidad, ¿verdad? Pero la mayoría, el 80%, como mencionó el doctor Arroba, cree que realmente brinda un aporte importante para la salud pública. También el profesional farmacéutico está capacitado para garantizar la seguridad de los pacientes ante la emergencia actual. Esto porque nuestro papel dentro de la farmacia comunidad, más allá también de la adquisición y la administración de las vacunas, debemos ser las personas con el conocimiento técnico para garantizar la seguridad de nosotros mismos dentro del establecimiento farmacéutico, de los profesionales que nos rodean y al mismo tiempo de los pacientes. Entonces también somos el profesional a cargo de la seguridad de esos pacientes que llegan a que les administremos las vacunas. Estamos también capacitados para brindar el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes que reciben las vacunas y estamos invitados a notificar las sospechas de reacciones adversas causadas por vacunas por medio de la plataforma notificacentroamerica.net o Notifacedra, como lo conocemos muchos. El rol del farmacéutico en Costa Rica en la notificación de las reacciones adversas causadas por vacunas es muy importante. Eso normalmente hace la diferencia en las formulaciones y hace que nosotros mismos nos proyectemos hacia las casas farmacéuticas y que vean el papel tan importante que jugamos a la hora de intervenir en toda la cadena de valor, ¿verdad? También la promoción del uso responsable de las vacunas y la provisión del consejo e información desde este tipo de medicamentos, perdón, se me movió la pantalla. Y la participación en actividades de promoción de la salud, como lo mencionó el doctor Castro anteriormente, nuestra función como farmacéuticos de comunidad, si somos, por ejemplo, del área privada, no es solamente tener los medicamentos, las vacunas, administrarlas, sino también para esa población que tiene mayor dificultad de tener información de primera mano, por ejemplo, del EVAIS, del centro de salud más cercano, deberíamos ser los principales portadores de esas noticias y el principal conocedor de cómo se dan esos sistemas para poder orientar a los pacientes hacia el centro de salud o hacia el lugar donde toca adquirir la inmunización correspondiente. Considerando el panorama actual de la inmunización en Costa Rica, considero que hay una invitación importante a los profesionales de farmacia en el área privada a involucrarnos, ¿verdad? De una manera un poco más activa, como lo mencioné anteriormente, en detectar los posibles pacientes que deben completar sus esquemas básicos de vacunación y la actualización de los registros en los sistemas. También dar el seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes post-inmunización. Y nuevamente, reitero, en registrar las posibles reacciones adversas, porque a nosotros se nos hace a veces un poco más fácil tener acceso a cierta información y por nuestra cercanía con las comunidades y con los pacientes, podríamos facilitar este tipo de procedimientos. En fin, considero que en tiempos difíciles, como lo dice la frase, definamos la clase de profesionales que queremos ser para nuestros pacientes y para nuestras comunidades y participemos todos activamente de la inmunización para este año 2020. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Y procederemos ahorita entonces al periodo de preguntas y respuestas por parte de los expositores. Sí, Doctora Quiroz. Tenemos una pregunta para el doctor Arroba. Para tener acceso al Sinovac,
tuve que hacer una gestión de correos que tardó alrededor de 3 a 4 meses para que me dieran el usuario. ¿Es posible hacer más ágil este proceso? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, hace un tiempo atrás éramos pues prácticamente 1 o 2 personas que teníamos que estar viendo todo lo del Sinovac del país, además de todas las otras funciones que tenemos en el ministerio. Entonces, a veces se nos complicaba un poco. Afortunadamente ahora ya somos un grupo un poquito más grande, tampoco mucho, pero somos 4 personas que estamos con lo del Sinovac y ya nos dividimos regiones del Ministerio de Salud de país y entonces estamos siendo un poquito más ágiles en este momento. Pero es cierto que hace unos 2 o 3 meses estábamos durando mucho más, pero era por eso. Entonces, cualquier consulta que tengan, cualquier duda, nos pueden escribir. Bueno, mi correo electrónico es roberto.arroba misalud.go.cr y si no, el teléfono del ministerio es 2221-6158. Ahí pueden hacer las consultas y con mucho gusto les ayudamos con la creación de usuarios y clave para el Sinovac. Gracias. Para el doctor Jeffrey Castro, para que la gente no se acerque a los EVAIS, para no exponerse, ¿cómo averiguar dónde están vacunando? Por ejemplo, a los que les tocan la clínica central, porque nadie contesta los teléfonos y no está en el Facebook ni en redes sociales de las áreas de salud a donde le corresponde a cada paciente. Muchas gracias por la pregunta. Ahí tenemos un pequeño detalle, ya que toda la dirección las indicaciones que se le dieron desde a nivel central les da cierta libertad a las áreas. Entonces, hay muchas áreas que sí tienen Facebook, hay muchas áreas que han colocado panfletos, anuncios en las pulperías, lo vimos en una panadería un día de estos en Coronado, que indican el lugar. El problema es que si el área de salud no lo ha difundido, de la única manera es, y tal vez no es ingresar al área de salud, porque deben de estar los panfletitos que desde el área, desde a nivel central se extendieron para que las áreas de salud los utilizaron como medios de información. Entonces, esos rótulos tienen que estar en un lugar visible al ingreso de cada uno de las áreas de salud, no dentro del mismo. Entonces, si el área de salud no cuenta con sus páginas, o la única manera va a ser acercarse, porque en estos momentos el nivel central, digamos, la mayoría estamos en teletrabajo y no nos facilitaron como el lugar específico en donde se iba a hacer cada una de las vacunaciones de la vacunación por área de salud, sino más bien como un macro, digámoslo así. Ahí sería tal vez hablar con el colega de la dirección regional para que ellos sí tienen tal vez el detalle de los lugares por área de salud. Nosotros a nivel central no manejamos exactamente que la clínica central va a estar en el área de salud, en el gimnasio tal, o si están haciendo la vacunación ahí. Se les extendió las indicaciones en donde ellos llevan el control estricto de que cada una de las áreas realice según la norma la vacunación. Gracias. Pregunta al doctor Arroba. ¿Todavía los pediatras aplican vacunas en sus consultorios?
¿ellos reportan al Sinovac? Sí, tenemos pediatras y ginecólogos que aplican vacunas pediátricas y de básicamente BPH, los ginecólogos. Ellos tienen también su acceso al Sinovac y lo reportan. Es cierto que muchos, digamos, lo que hacen a veces es que piden las vacunas y una farmacia se las entrega en el consultorio y aplican la vacuna. Pero entonces hay que tener mucho cuidado porque esa vacuna la aplica un médico, pero la despacha, la vende una farmacia. Entonces esta farmacia que está vendiendo esa vacuna es la que tiene que ingresar los datos al Sinovac. Pero, como les digo, también hay médicos que aplican vacunas. Son muy pocos, eso se los tengo que decir. Antes eran más los que aplicaban vacunas, pero con todo esto del Sinovac, que los permisos, que la refrigeradora que tienen, es decir, es un poco muy enredado todo esto. Han preferido muchos médicos no seguir aplicando vacunas y prefieren enviar los pacientes a los vacunatorios de clínicas, digamos, grandes, o bien los envían a farmacias para que ahí les apliquen las vacunas. Gracias. Pregunta para el doctor Arroa. Recientemente se aprobó la norma de vacunatorios. Dicha norma solicita elementos de infraestructura o equipamiento que las farmacias no tienen y o no pueden adquirir y que aplicaría para el volumen o la operación de una farmacia hospitalaria, pero no para una farmacia de pueblo. Por ejemplo, una caja fría que cuesta $600, climatizar el cuarto de inyectables a 20 grados Celsius, etc. ¿Qué podemos hacer para crear un apartado exclusivo para farmacias privadas en la norma de vacunatorios? Sí, tengo que decir que la norma de vacunatorio como tal lo hace la Dirección de Garantía de Servicios, Dirección de Desarrollo de Salud, que ahora se llama así el Ministerio de Salud. Yo estoy en la Dirección de Vigilancia de Salud y ahí vemos más bien la parte, digamos, de vigilancia, básicamente. Y bueno, yo sí estoy mucho con la parte de vacunas como tal, pero más con la norma nacional de vacunación, normas, digamos, de vacunatorios. Eso podríamos revisarlo, a ver qué es lo que están pidiendo. Yo no estoy tan seguro que pidan cosas, digamos, así como de una farmacia hospitalaria, porque si no, básicamente ninguna farmacia de comunidad podría aplicar vacunas. Entonces, habría que revisar con detalle esta norma de vacunatorios. Yo les puedo decir que yo lo revisé porque me lo pasaron, pero no vi que fuera algo tan complicado como decir, bueno, van a tener que comprar una refrigeradora Iceline, ¿verdad? De estas que son las que le estamos comprando a la caja en este momento el Ministerio de Salud, pues sabemos que son refrigeradoras, además que son exclusivas para vacunas, pues son muy caras. Entonces, sí que se piden unos requisitos para nosotros como Ministerio de Salud asegurarnos que se está cumpliendo con la cadena de frío. Pero podríamos ver esta norma de vacunatorios y ver qué tanto les está complicando la vida, por ejemplo, a las farmacias de comunidad, que son farmacias pequeñas, ¿verdad? Que no tienen un volumen de aplicación de vacunas tan alta y que sí, ciertamente, tener equipos muy caros para tenerlos sin uso no vale la pena. Entonces, yo sí me puedo comprometer a revisar eso, verlo con los compañeros de la parte de la Dirección de Servicios de Salud, a ver si es que hay algo de verdad que está riñendo con el ejercicio de la profesión del farmacéutico para aplicar vacunas y ver si es que esto lo tenemos que corregir, pues para que no se les complique tanto la vida. Como les digo, nosotros como ministerio sí tenemos que estar claros en que la cadena de frío es lo más importante. Si eso se respeta, ¿verdad? Entonces no tendrían por qué haber algo tan complicado como, les digo, pedirles equipos muy caros como estas cajas frías que valen, por ejemplo, $600. Gracias. Al doctor Arroa, buenas noches. Una consulta sobre el Sinovac. ¿El usuario es cada farmacia o cada farmacéutico? Y si es la farmacia, ¿cómo se evidencia la presencia de varios reagentes en una misma farmacia? Gracias.
Sí, con mucho gusto. Eso ya nos había pasado en algún momento y no, desde el principio el usuario es del farmacéutico. Por eso nosotros cuando creamos el usuario y la clave, pedimos el nombre de la persona, el número de cédula, cuál es la farmacia que está regentando, dónde está localizada y con esta información es que creamos usuario y clave. Al principio en algún momento nos habían dicho eso, ¿no? Es que en una farmacia, por ejemplo, hay, no sé, 6 farmacéuticos. Y entonces es más fácil que la clave esté a nombre de la farmacia. Pero ahí surgió un problema. ¿Qué pasa si yo tuve una reacción adversa, por ejemplo? Entonces yo no sé quién aplicó la vacuna. Por eso es que, entre otras cosas, por un tema de legalidad, tiene que ser el farmacéutico, que es el responsable de aplicar la vacuna, quien registra las vacunas aplicadas. Eso nos sirve a nosotros y les sirve a ustedes también, pues por un tema de seguridad, ¿verdad? Pero respondiendo, la información del Sinovac, el usuario es de persona y es con su número de cédula. Gracias. Al doctor Castro, ¿la vacuna disponible puede aplicarse a las personas con algún tipo de alergia, por ejemplo, al huevo? No, está dentro de las contraindicaciones de que si la persona tiene alergia al huevo o alguno, no se debe aplicar la vacuna. Eso está muy claro en la parte del lineamiento y en la parte de las contraindicaciones propias en el prospecto. Prácticamente son las mismas contraindicaciones que se manejan a nivel privado, también me parece. Perdón, yo quería acotar y complementar lo que indica el doctor Castro. Eso es cierto, pero también es muy importante ver si es alergia o sea, es que la gente dice, soy alérgico al huevo para no vacunarme. Hay que ver si es alergia a la proteína del huevo y entonces lo que hacemos, por ejemplo, a nivel de vacunación en niños es que van al Hospital Nacional de Niños, son vistos por el servicio de inmunología, los inmunólogos determinan si puede o no puede vacunarse, aún siendo alérgico al huevo, y se vacunan y se quedan un tiempo ahí esperando si tienen alguna reacción adversa, pero supervisados por inmunología. Entonces eso es muy importante. No todo el mundo que dice que es alérgico al huevo, no se le pone la vacuna. Pero sí es cierto también que hay que tener mucho cuidado y ante la duda mejor enviarlo a un hospital o a una clínica, digamos que tenga, por ejemplo, es un inmunólogo que valore la aplicación de la vacuna. Pero muchas veces nos pasa eso, que es una vacuna que tiene que aplicársele, pero la gente dice, muy fácil, me quito el tiro y digo que soy alérgico al huevo. Para también hacer otro comentario, a nivel de los CEBAIS, la parte, digamos, operativa de aplicación de la vacuna, ellos saben de que tiene que haber un registro en la parte del EDUS que indique que ha sido que ha tenido dicha alergia. Si no, entonces, por lo general, hacen una parte un poquito más de investigación. Ahí ya empiezan a derivar. Pero sí tiene que haber, sí tiene que haber una evidencia de dicha alergia para que no sea, para que no se vacune. Gracias. Hago notar que tenemos más de 40 preguntas. Vamos a ir abarcando las que se puedan. Tenemos acá para el doctor Jeffrey, la vacuna que se está aplicando este año a nivel de la caja, ¿de qué laboratorio es y de qué país? La vacuna es Green Cross y es coreana. Ahí yo les coloqué cuál es la composición que trae, que es la que nos recomendaron a través de la OPS y la Comisión Nacional de Vacunas. Gracias. El doctor Arroba, en el caso de pacientes extranjeros, residentes que se vacunan, ¿es posible ingresarlos en el sistema Sinovac? Sí, sí se puede. De hecho, les comentaba la parte, digamos, para los costarricenses, como lo tenemos ligado al registro civil, entonces automáticamente carga la información de cada paciente, de cada persona. En caso de los extranjeros,
sea que son residentes, sea que son turistas, si aplicaron, por ejemplo, fiebre amarilla, se pone el número del pasaporte. En el caso de los residentes permanentes, se puede indicar la cédula de residencia. Lo que pasa es que eso es un poquito más, tiene un truco, ¿verdad? Entonces la gente a veces mete el número de cédula, le da empadrón y obviamente le va a dar un error, no le va a cargar nada. Entonces, en el tema de los extranjeros, sea que es un pasaporte, sea que es una cédula de residencia, esa información se tiene que cargar manualmente. Se puede hacer y eso está, digamos, explicado en el manual que tenemos para esto. De todas maneras, si alguien tiene duda, nos puede llamar y con mucho gusto les ayudamos para ingresar los datos. Muchas gracias. Para la doctora Rodríguez, ¿es posible en este momento hacer vacunación a empresas, trasladando la vacuna a las empresas, o todavía la vacunación es solo en la farmacia? Bueno, con respecto a esa pregunta, creo que hubo un debate hace poquito en uno de los chats de farmacéuticos. Me parece una muy buena oportunidad para recordarles, y como les mencioné anteriormente, el papel del farmacéutico dentro de la farmacia comunidad va un poco más allá de la venta, va muchísimo más allá de la venta de un medicamento. Entonces, hace tiempo, por orden del Ministerio de Salud, se le recordó a las farmacias que este papel activo tan importante que tiene el farmacéutico, sobre todo en la inmunización, era primordial. Entonces se le pidió a las farmacias que vendían vacunas, que es obligación, si venden vacunas, tener un servicio de inyectables. O sea, tienen que garantizarle a los pacientes poder ponerse la vacuna en su establecimiento farmacéutico si usted vende la vacuna. Con respecto a esto, si usted decide participar activamente del proceso de inmunización para este 2020 y quiere participar haciéndolo en una empresa, lo puede hacer sin olvidar que tenemos un papel súper importante en el mantenimiento de la cadena de frío y tenemos una responsabilidad de ese mantenimiento, así como el reporte y el seguimiento farmacoterapéutico dentro de los sistemas adecuados. O sea, no es solamente una venta final del producto, sino que es todo el servicio que viene asociado de inmunización. Y es el compromiso de cada farmacéutico como profesional técnico, si hace este procedimiento, pues también darle el seguimiento, ¿correcto? Gracias, Perdón, doctora. yo quería complementar a la doctora Rodríguez también como Ministerio de Salud, digamos, porque esta pregunta igual ya me la habían realizado. Y sí, para complementar lo que la doctora dice, obviamente en este momento es un poco complicado porque muchas empresas están haciendo teletrabajo. Y para aplicar vacunas en esta situación actual, además hay que recordar pues todo el tema de cadena de frío, de higiene y tal, que está bien, recordar lo que hemos dicho ahora como Ministerio de Salud, el tema del distanciamiento, el espaciamiento entre las personas, el equipo de protección personal que tendría que utilizar el farmacéutico, se aplica la vacuna, o el personal de enfermería, etcétera, porque pues hay que tener un cuidado más todavía por el tema del COVID para no pues tener ahora enfermos de COVID y de influenza, por ejemplo. Incluso, doctor, si bien es cierto, el farmacéutico es el responsable de cada establecimiento, también tiene la responsabilidad de establecer procedimientos adecuados si va a hacer una vacunación fuera de su establecimiento farmacéutico, ¿verdad? Es tener una documentación que le especifique cuáles son los aspectos de seguridad, de registro y de control que va a existir fuera de su establecimiento farmacéutico, ¿verdad? Correcto, doctora, tiene usted toda la razón. Gracias, doctores. Para el doctor Jeffrey Castro, todas las vacunas contra influenza disponibles en el país, incluidas las variedades de carácter privado, poseen las mismas especificaciones, cepas, formulación en huevo, esto pensando en la recomendación de Hemisferio Sur para Costa Rica también. Bueno, la formulación que se maneja es la que está recomendada a nivel internacional como Hemisferio Sur. Sinceramente yo desconozco, puesto que no manejo cuál es la que está. Tal vez el doctor Arroba o la doctora
Rodríguez que tienen digamos, el medicamento a mano, pero sí tienen que revisar de que sea del hemisferio sur, o en general tienen las mismas, casi todas manejan las mismas contraindicaciones, precauciones e indicaciones. Sí, quizás para complementar al doctor Castro, nosotros como Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología decidió pasarnos, en un momento estábamos en el hemisferio norte, nos cambiamos a hemisferio sur con base en la epidemiología que tenía el país, por estudios que hemos hecho de circulación de virus respiratorio en el país, y lo que circula más en el país, digamos, la influenza, que en el momento en que circula el pico máximo, pues nos parecemos más a un país de hemisferio sur que de norte, a pesar de estar en el centro, ¿verdad? Entonces, cuando esto se decidió hacer de pasarnos al sur, se le indicó a los laboratorios farmacéuticos que traen la vacuna a nivel privado, que en este momento son 2 laboratorios, Glaxo y Sanofi Pasteur, se les dijo que ellos tenían que vender la misma vacuna que estaba aplicando el país en la campaña de vacunación de la caja. Entonces, los laboratorios privados traen únicamente hemisferio sur y además cuadrivalente, que es la vacuna que nosotros aplicamos a nivel público. Por ahí alguien preguntaba, me pareció que había en el chat, cuáles son las cepas que se aplican este año. Entonces, otra vez, vacuna cuadrivalente hemisferio sur, son 2 cepas de influenza tipo A, que es la Brisbane y la South Australia. Y las cepas de influenza B son la B Washington y la B Phuket. Esas son las recomendaciones de la vacuna cuadrivalente que tanto el laboratorio Green Cross, que es el que está comprando Costa Rica a través de OPS, como laboratorio de Sanofi y de Glaxo, que traen las vacunas a nivel privado, son las que se utilizan. Otra cosa, perdón que me aproveche de la pregunta, que no les había comentado cuando hice mi presentación, es que a nivel privado se están trayendo aproximadamente 140,000 dosis de la vacuna contra influenza estacional por estos 2 laboratorios privados. Con el Sinovac, el año pasado, se trajeron igual 140,000 dosis, pero cuando hicimos el análisis de todas las vacunas aplicadas y que estaban reportadas en el Sinovac, nos llevamos la mala noticia de que únicamente estaban reportadas 25,000 dosis aplicadas. Es decir, si se aplicaron las otras 120,000, nadie las reportó, y para efectos de país significa que solo se aplicaron 25,000 a nivel privado. Este año estamos tratando de mejorar todo el tema de la información y ya podemos contar con esto para saber cuáles farmacias son las que están aplicando vacunas contra influenza. Entonces, todas aquellas farmacias que están aplicando vacunas que no utilicen el Sinovac podrían ser sancionados. El problema que podrían tener es que si no reportan las vacunas que están aplicando en el Sinovac, se les puede quitar el permiso de habilitación para aplicar vacunas, únicamente para aplicar vacunas. Entonces, un llamado para que todos los farmacéuticos de comunidad utilicen el Sinovac, y si tienen dudas nos avisen para poderles ayudar con esto. Sí, doctor, gracias. En este mismo sentido dice, ¿tiene el ministerio un programa de capacitación constante para entrenar a los regentes de cómo utilizar el Sinovac? ¿Pueden hacer desde el ministerio la aplicación más funcional para el farmacéutico? Vamos a ver, no hay un módulo como tal de capacitación, algo virtual no hay. En la página web del ministerio sí que contamos con el acceso al Sinovac, y ahí viene un manual. Es un documento en PDF, lo descargan y con eso, pues básicamente ven cómo se utiliza y ven todo lo que puedan hacer con el Sinovac. Es muy sencillo de utilizar. En relación con la otra pregunta, perdón, era lo de que si lo pueden hacer más funcional y que si hay una capacitación. Bueno, tendríamos que ver qué es más funcional, ¿verdad? O sea, eso es muy amplio y habría que ver exactamente a qué se refieren con funcional. Y lo de la otra parte, lo de la capacitación, como les digo, no hay algo como tal,
está el documento, lo pueden descargar y con eso pueden pues hacer toda la práctica que quisieran en el Sinovac. Sí. Una pregunta acá, ¿cómo proceder si una persona menor de edad, si a una persona menor de edad, los padres o cuidadores se niegan a aplicarle las vacunas? ¿Cómo se hace el reporte ante el ministerio? Ok, bueno, es una excelente pregunta. Eso nos ha pasado a nivel público, a nivel privado, papás, bueno, básicamente antivacunas que no desean que sus hijos se vacunen. En este país, afortunadamente, pues tenemos una ley general de salud muy fuerte y además de eso, nosotros sacamos un lineamiento de obligatoriedad de vacunación. Entonces, en este país, toda persona menor de edad, quiera o no quiera el papá, se tiene que vacunar, está obligado. ¿Qué pasa si un papá se niega? Bueno, y tampoco es que el farmacéutico va a llegar y vacunar porque sí. Verá, si un padre se niega, lo que tienen que hacer es poner la denuncia ante el Ministerio de Salud del nivel local. El Ministerio de Salud hace la denuncia pertinente al PANI y el PANI es el que va a indicarle al padre que el niño tiene que ser vacunado. Entonces, lamentablemente es un proceso burocrático de que hay que hacerlo, pero sí les puedo decir eso, que en este país todos los niños menores, es decir, todas las personas menores de edad, menores de 18 años, que requieran ser vacunados, hay una ley y tenemos un lineamiento de obligatoriedad para la vacunación. Gracias. La norma nacional de vacunación es del 2013. ¿Para cuándo podríamos tener una versión más actualizada? Sí, otra muy buena pregunta. De hecho, la teníamos prevista para este año. La estábamos empezando a montar, estar haciendo toda la parte, digamos, de revisión, pero pues lamentablemente vino un virus ahí, ¿verdad? El COVID famoso, y eso nos ha tenido pues, obviamente como ustedes habrán visto, enfocados en esto. Y yo, aparte del tema de inmunizaciones, además coordino el tema de influenza, entonces en este momento estoy un poquito más con el tema del COVID que con lo de vacunas. Entonces, aunque no es excusa, esa es la razón por la cual no hemos podido darle mayor, digamos, celeridad al tema de la norma nacional de vacunas. Esperamos que esto del COVID ya vaya empezando a bajar un poco. Pensamos que eso, un par de meses, 3 meses, el país podría volver a una normalidad, entre comillas, y eso nos va a permitir, pensamos ya, volver a retomar el tema de la norma de vacunas y veremos si es posible que para este año, ¿verdad? O para principios del otro, ya tengamos una actualización. También les quiero comentar con respecto a esto de la norma de vacunas, que la del 2013, en ese momento, fue pues revisada básicamente caja ministerio, salió a consulta pública, pero nadie hizo ninguna observación. Y cuando se publicó, pues luego todo el mundo empezó a decir, mira, que una cosa, que otra cosa, y ya estaba publicada. Para este año, pensando en todo, hemos decidido que parte de los grupos que vamos a invitar, o una vez que el documento ya esté listo, sin que haya estado publicado, lo compartiríamos con el Colegio de Farmacéuticos, con el Colegio de Médicos, para que pues hagan observaciones, si es que las tuvieran, con respecto a la norma de vacunación y ver de qué manera pues podemos hacer que todo quede más o menos, digamos, dentro de lo que están recomendando, si es que se puede. La otra cosa que siempre es importante, y esto va para los compañeros de la caja, porque a veces pensamos que la norma nacional es para la caja, y no es para la caja, es para el país, y eso incluye público y privado. Entonces, obviamente, es un poco más complicado ahora porque no podemos, vamos a decir, complacer a todo el mundo. Unos piden una cosa, otros piden otra cosa, pero tratamos en la medida de lo posible de que la norma sea para país y que sea lo más fácil de aplicar tanto para la parte pública como para la parte privada. Doctor, yo quería aprovechar a hacer una pequeña intervención y aprovechando que en la actualidad y por la situación de emergencia que vive el país, el Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Salud han estrechado lazos en muchas acciones actuales, de hecho,
como los lineamientos para las farmacias de comunidad. Y en realidad sí, me gustaría que tomara la palabra de que podemos participar activamente para poder sensibilizar ese tipo de normas a la realidad de las farmacias de comunidad también. Entonces, para que de verdad lo tome como un ofrecimiento para colaborar con ustedes activamente en esta norma. No, muchísimas gracias, doctor. Y créame que sí que los vamos a tener en consideración porque, como usted decía, pues el primer profesional sanitario en contacto con pacientes son ustedes. Y la vacunación, como decíamos, aunque la gran mayoría se hace a nivel de la caja, ¿verdad? Pero también sabemos que a nivel privado se aplican muchas vacunas. Por eso es importante usar el Sinovac, porque eso nos va a permitir tener un dato real de qué porcentaje de vacunas se aplican a nivel público y qué porcentaje a nivel privado. Porque siempre decimos, no, como un 5, un 10% es lo privado. Pero eso es nada más una percepción. Hasta no tener nosotros los datos que estén registrándose en el Sinovac, podemos decir, ok, sí, es un 10% de la vacuna a nivel de Costa Rica que se aplica a nivel privado. Pero sí, volviendo a lo de la norma, los tomaremos en cuenta y los estaremos invitando para que nos ayuden con la revisión también de la norma. Gracias. Al doctor Castro, en las jornadas de vacunación de la caja no siempre se registra en el CIFA y en el EDUS la vacuna aplicada a cada persona. ¿Hay algún lineamiento para el registro de cada vacuna a cada paciente? Los compañeros a nivel de caja manejan su sistema. Ellos tienen que hacer, digitan cada una de las vacunas en tiempos de jornada. Por lo general, lo que hacen es aplican la vacuna y al final de la tarde incluyen los registros. Todas las vacunas a nivel de caja se colocan dentro de un sistema que se llama SYSBAC, que es el sistema informático para incluirlo. En el EDUS se debería de también colocar, se está buscando a partir del próximo año, lo más probable, va a haber ya una aplicación que ya va a estar conectada con el EDUS, porque el SYSBAC no es al EDUS. El próximo año se está trabajando para sacar como una especie de actualización, una aplicación que va a alimentar al EDUS inmediatamente. Entonces usted va a colocar el número de cédula y le van a aparecer todos los factores de riesgo que tenga del EDUS y de otras plataformas del cual se va a alimentar. Pero es una obligación y digamos que mes a mes el personal de enfermería tiene que enviar a nivel central las vacunas aplicadas. Y no es solamente la vacuna, es quién se aplicó, cuándo se aplicó, y para cada una de las vacunas hay un código. Y eso se va a ver reflejado tanto, por un lado, en el SYSBAC, en el SYSBAC, y por otro lado, en la parte del CIGES, que es, digamos que, la plataforma por la cual se ve cuánto el almacén le ha despachado al área de salud. Entonces, igual 2 veces al año, en este caso mi persona, yo tomo los datos del SYSBAC, tomo los datos de los talleres de cuotas y tomo los datos del CIGES y reviso área por área a ver de su cuota pactada, cuánto fue lo que solicitaron, han solicitado, digámoslo así, y cuánto tienen pendiente, y en los talleres de cuotas se les pide el rendimiento prácticamente a cada una área por área de cuánto es lo aplicado con el SYSBAC contra lo despachado por farmacia. Así por lo menos mi persona lo está haciendo en los talleres de cuota. Entonces, cuando han habido unas diferencias, se les piden justificaciones, a ver si es que no han digitado algo, pero ellos mes a mes tienen que enviar
la información de todas las vacunas digitadas en sus respectivos códigos correctos. Gracias, doctor. Para el doctor Arroba, ¿por qué hay farmacias que se les indica que en vez de usar Sinovac, se les pide que hagan los reportes de vacunación por medio del Sinavis? No, eso no es así. Hasta el 2017, en algún momento sí se les había dicho que usaran el Sinavis, pero después de eso, digamos, ya todo es a través del Sinovac. Es decir, todas las farmacias, cuando ingresan sus vacunas aplicadas en el Sinovac, ese ya es el registro de las vacunas aplicadas. Cada nivel local del Ministerio de Salud, digamos, el área de salud de Curridabat, todas las farmacias que están en el área de salud de Curridabat, el nivel local, el Ministerio de Salud, tiene acceso a todas las vacunas que han aplicado cada farmacia. Ellos tiran un reporte en Excel y ven cuándo se aplicó, quién se la aplicó, qué vacuna se aplicó, en qué en qué farmacia se aplicó. Toda la información está ahí. Y tienen ese reporte y le pueden decir, vea usted, farmacia X, aplicó 50 vacunas contra influenza. Con la salvedad que ahora nosotros podemos saber que esta farmacia X tiene 100 vacunas de influenza. Entonces, yo puedo decirle por qué solo vacunó 50 personas. Y me puede decir, bueno, porque solo 50 llegaron. Y pueden hacer la verificación de que hay 50 vacunas de influenza disponibles. Pero si aplicó las 100 y solo registró 50, ahí estamos en problemas. Y eso ahora nosotros tenemos esa información. Entonces, otra vez el llamado para que utilicen el Sinovac. Pero ya lo del Sinavis, que era antes en papel, que mandaban ahí el reporte de todo lo aplicado diario, ya eso no se utiliza, porque todas las farmacias en este país tienen que usar el Sinovac y tiene el ministerio la potestad para verificar qué vacunas aplicaron. Gracias. ¿Hay alguna contraindicación absoluta para pacientes que no deban aplicarse la vacuna contra influenza? Por ejemplo, pacientes oncológicos, recién operados, pacientes en tratamiento con quimioterapia, radioterapia o quimioradioterapia. No indica para cuál, el que guste de responderla. Voy a hacer mi intervención y cualquier cosita del doctor Arroba, que es parte de la Comisión Nacional, se extiende. Hasta donde tenemos entendido lo que es la vacuna influenza, al ser una vacuna inactiva, prácticamente en esos casos de inmunosupresión no está contraindicada. De hecho, la inmunosupresión es uno de los factores de riesgo que tiene de la población a la cual hay que vacunar. Entonces, no sé si el doctor Arroba quiere extenderse. Sí, gracias, doctor. En realidad, las contraindicaciones absolutas son que una persona haya tenido una reacción alérgica severa a la vacuna contra influenza en una ocasión anterior. Si en este momento una persona está con fiebre, es una contraindicación absoluta, pero que esté enfermo, que tenga tos, esas no son contraindicaciones absolutas, son contraindicaciones relativas. Y lo que ya mencionó el doctor Castro, básicamente esas son las contraindicaciones para aplicar la vacuna contra influenza estacional, porque es, como decía bien el doctor, es una vacuna atenuada, no es una vacuna de células vivas. Voy a también decir algo que en estos momentos cualquier paciente que tenga COVID, si es COVID positivo, si es COVID positivo, no se le va a colocar la vacuna hasta que no tenga su registro de negatividad. Y sí, en caso de que los pacientes tengan síntomas de resfrío, eso se les va a solicitar de que vayan a vacunarse una vez que hayan pasado los síntomas. Por aquello. Y solo para complementar al doctor Castro, decir que otra vez no es una contraindicación absoluta, pero que pues por el tema del COVID se está prefiriendo que hasta que la persona ya esté sin la enfermedad, o bien porque si está, digamos, con tos, pues no sabemos si es COVID o es otro virus. Entonces esa es la razón de por qué en este momento todos estos pacientes se están difiriendo para que sean vacunados posteriormente.
Gracias. El esquema de vacunación oficial en menores de 7 años en Costa Rica es del 2017, pero no hay esquema oficial para niños mayores, adolescentes o adultos autorizados y oficiales en el país. ¿Para cuándo podríamos tener esta información? No, sí tenemos esquema de vacunación para niños, para adolescentes, para embarazadas, para adultos maduros y para adultos mayores. La página web del Ministerio de Salud pueden revisar y ahí está el esquema de país. Eso, vamos a ver, solo para aclarar, es un esquema que utilizamos a nivel de la seguridad social. No quiere decir que hay otras vacunas que se pueden aplicar a nivel privado. Por ejemplo, el virus del papiloma, el esquema de vacunación de país es niñas de 10 años. Pero no quiere decir que a nivel privado se lo aplique una mujer de 20 años o de 25 años. Entonces, para que tengan cuidado con el tema de qué es un esquema oficial de vacunación de país. Cuando decimos eso, nos referimos a la seguridad social. Sin embargo, en esta norma nacional de vacunación que estábamos revisando en su momento, pues pretendemos también tener un esquema de vacunación con otras vacunas en otras edades que no necesariamente aplique para la caja, sino que es como lo que se puede aplicar a nivel de país. Y de hecho en la norma de vacunación de este país, la que está vigente, que es del 2013, vienen todas las vacunas que están disponibles en el país, bueno, hasta el 2013 en ese momento, ¿verdad? Que teníamos, y ahí vienen cuáles son las indicaciones, cuál es la dosis, entonces se puede aplicar. Por ejemplo, meningococo, no es una vacuna que está en el esquema oficial de país, pero es una vacuna que se consigue a nivel privado y que se aplica a nivel privado. Entonces, para que tengan esa salvedad. De todas maneras, cuando hacemos la revisión de la norma y sale a consulta pública, si hubiera alguna duda al respecto, pues ahí nos pueden hacer las consultas y veremos si se puede o no se puede modificar lo que ya estaría en la norma de vacunación. Esperemos que para este año y si no muy tarde para el próximo. Gracias. Bueno, nos quedan muchas preguntas. Vamos a hacer la última. Más bien, muchísimas gracias a los panelistas porque nos han enriquecido con todas sus respuestas. Doctora Rodríguez, ¿qué proponen para visibilizar más el rol del farmacéutico asistencial a nivel de la inmunización a nivel de país? Yo creo que la visibilización de cada farmacéutico pues es algo que se debe trabajar desde su propio rol, digamos. El Colegio de Farmacéuticos tiene una visión con esta nueva junta directiva de visibilizar al farmacéutico desde todos sus puntos de trabajo. El farmacéutico de comunidad privada principalmente, o sea, en general de comunidad privada, tiene una oportunidad clara en la participación en la inmunización. Más allá de los aspectos comerciales que muchas veces nos alejan de querer participar en estas jornadas, creo, como le mencioné al doctor Arroyo anteriormente, que tenemos una oportunidad clara ante la necesidad del país, ante la necesidad y hay mucho temor de la gente de andar en la calle, incluso de asistir a algunas clínicas. Las farmacias privadas tienen una gran oportunidad de proyectarse a sus comunidades. Es muy importante que contacten esos grupos de riesgo, ya los conocen, son personas que asisten constantemente a las farmacias y creo que por ahorita, mientras juntos con el Ministerio de Salud podemos trabajar en una estrategia de inmunización en conjunto un poco más robusta, pues lo que los invito es a que cada farmacéutico aproveche la oportunidad de proyectarse a sus comunidades de la manera que sus comunidades lo necesitan, como les mencioné anteriormente. Bueno, muchísimas gracias a los expositores. Realmente creo que ha sido una jornada muy provechosa este foro y evidencia realmente pues la importancia del farmacéutico, tal como lo decía ahora la doctora Rodríguez, o sea, de participar en este Programa Nacional de Inmunizaciones y también las oportunidades de mejora, ¿verdad? Que podamos tener y ese trabajo conjunto que podamos hacer con el Ministerio de Salud, con la Caja, en esa mayor retroalimentación, en esa posibilidad de capacitación, en la facilitación al sistema
¿verdad? Del Sinovac, etcétera, que ha quedado pues acá incluso en algunas de las consultas que los colegas han hecho. Yo quisiera terminar invitándolos también mañana a los colegas y también a que lo divulguen también a sus pacientes, a los familiares, amistades, a la transmisión, a las 9:30 de la mañana, la transmisión por Facebook Live de la conferencia de prensa para el lanzamiento de la campaña informativa Alto al Contagio, que el Colegio de Farmacéuticos, en alianza con la agencia de publicidad ComDigital y el patrocinio de varias empresas, que lo que busca es contribuir precisamente a prevenir las enfermedades respiratorias en las personas más vulnerables. Seguimos pues con esta idea pues de ayudar al país en este momento pues que realmente inicia también la época de cambio estacional y que podría también complicarnos el tema de enfermedades respiratorias. Y con esta campaña que va pues prácticamente dirigida a la población, queremos colaborar también en esto. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Roa, doctora Rodríguez y doctor Castro por sus intervenciones y a todos por haber participado esta noche con nosotros. Nos veremos en el próximo webinar. Encantado, doctora, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, gracias.